Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. En nombre mío propio y de la comunidad evangelizadora La Peña, muchas felicidades a mi amigo y a mi amiga catequista que esté escuchando este mensaje, este audio. A todos los catequistas en su día, muchas felicidades. Hoy la Iglesia Católica celebra a San Pío X, quien impulsó y se preocupó por la catequesis. San Pío X, Papa, el Papa de la Eucaristía. Y hoy, Día del Catequista, en la Iglesia Católica lo celebramos. Y qué mejor que celebrar el Día del Catequista compartiendo contigo algo del catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la catequesis, por supuesto, y hablando del catequista. Y por sobre todas las cosas, hablando al catequista. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, dice el catecismo de la Iglesia Católica, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle y a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Quienes, con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación y a anunciarlo con fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético
que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de las razones para creer, experiencia de la vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Así lo dijo Juan Pablo II en la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. La catequesis está unida íntimamente a toda la Iglesia. De la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior y su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de ella. La catequesis y el catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo que el catecismo nos enseña sobre el devenir de la catequesis, la historia de la catequesis. Ciertamente Dios se ha valido de hombres para hacerse conocer. Dios que en un tiempo se sentía lejano al hombre, por el distanciamiento del pecado se hace cercano y muy cercano en Jesucristo. La palabra se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Esta palabra que vino a enseñarnos cómo debemos ser verdaderos hijos de Dios en un momento dado, cuando ya iba a estar próximo a regresar al Padre después de haber cumplido la misión, le dice a sus apóstoles: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles la función del catequista. ¿Qué dice el documento de Aparecida? Este documento de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en sus numerales 11 y 12 dice: la Iglesia está llamada a repensar profundamente y a relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio, arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de la vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El Catecismo de la Iglesia Católica, volviendo a él, en el numeral 1285, cuando nos habla de los sacramentos de iniciación, nos dice que tanto
Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Con el sacramento de la confirmación estamos obligados a extender y defender la fe. Eso es lo que el catecismo nos enseña. Por eso todos estamos llamados a ser verdaderos catequistas. Como dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Pero ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿será que no han oído? Claro que han oído. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Queridos catequistas, para terminar esta reflexión, es preciso, como dice el documento de Aparecida, retoma lo que había dicho Evangelii Nuntiandi en el numeral 80, recobremos pues, queridos catequistas, el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y como Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, y ojalá el mundo actual, que busca, a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Recobremos el valor y la audacia apostólicos. Feliz Día del Catequista. Fuerza, que Dios te bendice.